Hola Miguel, buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, muy bien y un gusto especialísimo, che, poder hacer esto y que bueno, que hayas accedido. no hay problema. Gracias, Miguel. Voy a hacer una breve presentación formal. Perfecto. Buenas tardes a todos quienes van a escuchar este video después, que lo vamos a realizar con una intención como objetivo final, que es contar con un elemento más de formación para aquellos estudiosos del comercio internacional. Con lo cual lo que hagamos aquí hoy va a tener un uso, por lo menos nuestra pretensión, que sea académico. Esto lo he hablado antes con el contador Miguel Galeano, a quien brevemente presento, aunque muchos de ustedes lo deben conocer. El contador Galeano es contador público, es un exfuncionario de la Dirección General de Aduanas, en la cual se desempeñó muchísimos años y nos representó muy dignamente también en foros internacionales en la materia de su especialidad, que es la valoración aduanera. Llamada así por una definición técnica, pero que en realidad implica la metodología para la aplicación, para la determinación de las bases imponibles sobre las cuales se aplican los tributos de importación al valor. Le he pedido esto porque hay algunas cuestiones particulares de la valoración aduanera que normalmente no tienen, salvo que se pidan expresamente, no tienen mucha difusión, no porque él no la conozca, por el contrario, sino simplemente porque generalmente los cursos sobre valoración aduanera se suelen dar en forma generalmente muy generalizada, valga la redundancia, pero esto tiene una intención de que se profundice en algunos aspectos particulares, sobre todo para que quienes estén ligados al comercio exterior, como administradores, asesores, en fin, expertos, tomen particular atención de estas situaciones que hoy vamos a comentar brevemente. Así que lo voy a dejar al contador Miguel Galeano, que haga su comentario, exposición, y bueno, yo voy a tratar de interactuar lo menos posible con él, porque a quien hay que sacarle el provecho de su gran experiencia y conocimiento es a él. Yo acá estoy siendo de simple presentador, muy agradecido nuevamente, Miguel, que estés dispuesto a hacer esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en este tipo de cursos y sobre todo más cuando el auditorio está compuesto por profesionales que en su mayoría son de las ciencias económicas, pero también hay profesionales de las ciencias jurídicas, ¿no es así? Y esta es una materia técnica compleja, que hoy en día la aplican 183 aduanas del mundo. O sea que prácticamente todo el comercio internacional está sometido a esta legislación internacional, que la podríamos denominar una legislación que se condensa en el acuerdo de valoración de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y todas las transacciones internacionales se rigen por esta legislación. Prácticamente la valoración, o sea, la determinación de la base imponible en las mercaderías importadas, se hacen con este tipo de metodologías. Una metodología estricta y donde la particularidad, que de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de Aduanas, un 65% de las transacciones a nivel mundial son transacciones entre empresas vinculadas, con lo cual realmente cobra relevancia el precio intercompany, cómo podemos valorar o determinar la base imponible en operaciones
donde las firmas se califican o se tipifican como transacciones entre empresas vinculadas. El valor en aduana es un valor que se define como el precio real de la mercadería. Esto es muy importante, que no necesariamente es el precio que factura el proveedor. Puede coincidir con ese precio, pero el precio real de la mercadería es un concepto mucho más amplio, porque en el mundo comercial se ha detectado que el importador no solamente paga el precio de factura, sino que también hay pagos adicionales tipificados por la legislación como pagos indirectos y que deben ser declarados a través de la declaración jurada que hay que realizar en el sistema informático Malvinas en materia de valor y que oficialmente se conoce como declaración de los elementos relativos al valor en aduana. Es una hoja que hoy evidentemente hay que ingresar con clave fiscal y que ahí directamente se determina la base imponible para la liquidación de todos los tributos que mencionó el doctor Bibiloni. O sea que hoy está totalmente informatizado esto. Pero, ¿qué sucede? Que ese precio realmente pagado por pagar, definido como un pago total, no necesariamente es el valor en aduana, sino que puede estar complementado con ajustes. Y es un término muy delicado esta palabra ajustes. ¿Por qué? Porque cualquier importador que omita un ajuste, hay un régimen sancionatorio que está establecido en el régimen, en el Código Aduanero, en el artículo 954, que regula toda la parte infraccional. Y esto es muy complejo, por eso es importante la oportunidad que yo tengo en este evento para transmitirle a ustedes profesionales en el sentido de que tener cuidado con esta palabra ajustes. ¿Qué ajustes puede haber? Muchos. Fundamentalmente, vamos a decir a rasgos generales, las comisiones, los corretajes que también se dan el comercio internacional, que son, digamos así, intermediarios que intervienen en la oferta y la demanda, las prestaciones a título gratuito o precio reducido que hace un importador, y fundamentalmente, lo más importante de todos, está en la propiedad intelectual. Esta es la vedette de la aduana prácticamente, donde la aduana tiene aproximadamente una renta anual de unos 150, 160 millones de dólares. No digo todos percibidos, porque hay muchos impugnados, pero son ajustes que evidentemente que están dentro de la órbita de la propiedad intelectual. Y ustedes me dicen, ¿puede ser más preciso respecto a esto? Vamos a ser más precisos. La precisión estriba que el importador paga al exterior por el uso de esa propiedad intelectual, ya sea un derecho de autor, ya sea un canon, una regalía, un royalty, y esa regalía, ese canon o ese royalty, evidentemente debe ser, en principio, incorporado a la base imponible o al valor en aduana de la mercadería. Pero esto no es, como estoy diciendo, automático, requiere toda una evaluación. Por eso que detrás de estos ajustes hay toda una documentación complementaria que hay que ir preparando para el servicio aduanero para evitar, digamos así, cortocircuitos o conflictos entre la administración aduanera y el contribuyente. Y uno de ellos es el contrato de propiedad intelectual. En general, quizás ustedes habrán visto que estos contratos se inscriben en el INPI, ¿no es así? Que está en la avenida Paseo Colón, como una manera, evidentemente, de bajar la imposición de ganancias. Pero eso es una parte. Eso es una parte. Vez pasada había salido en un diario de publicación económica la importancia que tiene que las gerencias tomen conciencia de lo que es la propiedad intelectual a nivel aduanero, porque parecería que el enfoque solamente está circunscripto a la parte de la tributación interna, y esto puede ser grave, porque divorciar la parte aduanera, sobre todo la envergadura que tiene el comercio exterior de la parte de tributación interna, ocasiona los problemas que estoy comentando, que son infraccionales, y que después el despachante de aduana no sabe para dónde perfilar, porque realmente el contador o el gerente
de comercio exterior, está en una posición evidentemente muy, diríamos así, muy desierta, en el sentido de que no conoce la materia. De allí la importancia de la capacitación que tiene en este aspecto, sobre todo en lo que es el ajuste al precio pagado por pagar. Una regalía, evidentemente, se puede pagar por el uso de marca, por el know-how, por el uso de una patente. Se puede pagar un derecho de autor por la utilización de una película cinematográfica. Un derecho de autor se puede pagar por una obra literaria. Todos esos conceptos la aduana los analiza en forma microscópica. La aduana tiene un padrón de ajuste de valor que no está actualizado, pero evidentemente ahí se pueden ver en ese padrón todos los ajustes que hizo la aduana desde que comenzó esta legislación. Hay más de 600 empresas investigadas en el rubro automotor, en el rubro de productos químicos, en el rubro relacionado con la cosmética, en el rubro de la parte farmacéutica, los laboratorios, y todo esto son ajustes que se hacen en gran parte consensuados, y fíjense la palabra que yo aplico, el acuerdo privilegia el diálogo con el importador. La aduana no puede jugar acá en soledad como jugaba antes con la otra definición. La aduana no puede ser un centro autoritario, sino que necesariamente, con una definición como esta, así lo prevé el acuerdo, el diálogo con el importador es fundamental para llegar a una conclusión feliz en cuanto a la determinación del valor en aduana. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando la aduana requiere, a través de un SIGNEA, documentación relacionada con la propiedad intelectual, realmente lo más correcto es apersonarse al área específica para tratar de, digamos así, de afinar lo relativo a qué presentar, porque hay muchas cosas que presentar respecto a este tema. No se agota solamente en el contrato de la propiedad intelectual. Si bien la aduana maneja hoy la base y fisco a través de AFIP, donde tiene los estados contables, donde tiene mucha documentación, como el estudio de precio de transferencia, etcétera, etcétera, eso realmente es una parte de lo que se necesita para evaluar si realmente ese canon o ese derecho de autor que se paga es imponible, y cuantificarlo eventualmente. Entonces, esto requiere un dictamen técnico por parte de la aduana y el servicio aduanero, ¿no? Y ustedes tendrán que aceptarlo, o bien, dentro de los 10 días notificado, iniciar un procedimiento que se llama el procedimiento de impugnación, y eventualmente llevarlo al Tribunal Fiscal de la Nación. Eso puede ocurrir, como muchas empresas lo han hecho. En este tema de la propiedad intelectual tenemos el caso más emblemático, que es el caso de Ford, donde realmente tuvimos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde el contribuyente, bajo todo punto de vista, negó, evidentemente, las condiciones para ajustar un canon, a pesar de tener, evidentemente, dictamen favorable en el Tribunal Fiscal de la Nación, en la Cámara Contenciosa. La Corte, con una prolijidad tremenda, destacó el tecnicismo de la aduana para ajustar respecto a este tema de la propiedad intelectual. Por eso que me viene bien esta charla con ustedes, en el sentido de transmitirle este riesgo. Esa es la palabra que no encontraba, este riesgo en materia de valor. A veces somos indiferentes. No, si ya tuvo una retención de ganancias y ya la aduana, ¿qué tiene que meterse en esto? Terrible, terrible. A veces esto causa confusión y genera conflictos en las gerencias. A veces, ¿por qué no decir, le cuesta el puesto al gerente o al contador porque no pudo prever este tipo de contingencias? Ojo que acá hablamos de mucho dinero, no es un mero ajuste, y la aduana en este tipo de ajustes no es que mira hoy, sino que se extiende retroactivamente, con lo cual realmente es un ajuste muy nocivo si no se le da la responsabilidad adecuada respecto al tema de la propiedad intelectual. No sé si soy claro, Mario, respecto a este tema. Mirá, perfectamente claro, porque una de las cosas que yo
pretendía particularmente que enunciaras es que hay que tomar prevención, que hay que planificar, no nocivamente, sino las contingencias que puede tener una decisión respecto de una importación, de hacer un acuerdo con algún proveedor del exterior, ver los alcances y las consecuencias. Muchas veces por el entusiasmo comercial o por falta de conocimiento o por falta de un asesoramiento adecuado, se marginan todas estas cosas que estás hablando, se dejan de lado y resulta que después vienen las consecuencias y después es muy difícil, digamos, de planificar adecuadamente. Y vuelvo a lo mismo, un producto que se importa para vender en el mercado interno argentino, no vale solamente el precio, como tú dices, que el precio que se estableció, sino todos los aditamentos que tenga ese precio, que normalmente estos, muchas veces también digo por desconocimiento, quedan como reservados para el propio importador, pero ahí es donde hay cosas que hay que blanquearlas con la aduana, por estos ajustes que estábamos hablando al inicio, hablaste vos, de que el precio realmente pagado por pagar, como dice la legislación, que ahí me gustaría también que le hagas un comentario adicional sobre la diferencia de pagado por pagar, ¿no? Porque a veces dice, yo pagué tanto, pagué 500 pesos, esto declaro en la aduana y resulta que tengo una adición de una diferencia de pago, ya sea porque lo preví después o porque quedó el proveedor que me lo iba a facturar cuando yo se lo fuera a pagar, que son también parte del componente del valor originario. Yo lo que más quiero aprovechar de esta reunión, Miguel, es eso, recomendar, sumarme a tu recomendación de que se tiene que proceder con prevención, con conocimiento antidatado de los hechos, para ver después cómo se puede evitar cualquier tipo de contingencias, como bien vos decías, con alto valor económico por este tema de los ajustes retroactivos, porque en realidad esto se consuma desde el primer acto en que se produce una importación, y muchas veces sucede que el estudio se hace luego de varias importaciones, pero tiene un momento de anclaje que es el primero. Entonces ahí es donde actúa la aduana, ¿no? Es donde a veces le cuesta muchísimo a quien no está en esto entender y te empiezan a hablar de que no puede ser retroactivo. Y en realidad, claro, la legislación aduanera es muy especial. Hay un momento, yo siempre hago hincapié mucho en el momento imponible, en donde se consuma el hecho imponible. Y después de ahí viene ese hito, el que luego puede tener los ajustes. La aduana no va a ajustar nada antes de hacer que se haga ninguna operación, pero después sí, tiene toda la facultad para hacerlo y tiene todo el tiempo también para hacerlo, porque entrando en el terreno de la prescripción, es muy fácil para la aduana que en el ejercicio de su derecho puede interrumpir un acto prescriptivo, ¿verdad, Miguel? Entonces por eso aparecen ajustes después de muchos años. Pero lo que da el acuerdo es la posibilidad justamente de que sea un acuerdo de parte. Entonces, se puede consultar a la aduana, tiene funcionarios idóneos de mucho conocimiento, tú formaste a muchos de esos, muchísimos, y le diste siempre una orientación cierta de cómo se debían comportar, encaminar, asesorar. Yo conozco a algunos de ellos y hablo con fe de conocimiento de esta orientación tuya que vos siempre diste. Entonces, es un acuerdo. Esa es la diferencia con el régimen anterior, donde la aduana te fijaba un valor de aforo, un valor teórico, el valor que a ella le parecía. Eso, por suerte, que también traía incertidumbre, inequidades, no era justo, y hoy es diferente, con lo cual, por eso, como muy bien vos enseñabas, no es un precio, es un valor, y en el valor siempre entran aspectos subjetivos. Puede ser que una mercadería se compra ayer en una forma y hoy en otra, y haya una diferencia de valor, y no quiere decir que esté mal, simplemente hay ciertos condicionamientos del valor que son los que hay que tener en cuenta. Ligado a esto, a mí me gustaría, si te parece, si tenés unos minutos más, hacerle
hacer una breve secuencia de cómo, cuáles son las causales excluyentes que la metodología del GATT da para que una mercadería no sea valorada por el valor de transacción. ¿Y me hago entender? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, Bueno, o sea, ¿cuáles salen del artículo 1? claro, la pregunta es muy importante porque hay muchas transacciones que salen, o sea, ¿qué significa salir del artículo 1? Significa que la aduana descarta el precio de la mercadería por una cuestión técnica y fundamentalmente hay muchas operaciones que no son venta. O sea, la aduana valora operaciones, por ejemplo, alquileres de naves, de máquinas. Hay una empresa minera que se quiere erradicar y trae camiones, máquinas de minería. Hay plataformas que están trabajando en el mar. Hay barcos pesqueros que cuando viene la temporada de calamar que se alquilan o bajo el sistema de leasing. Fíjense ustedes, con opción a compra, la mercadería. ¿Cómo hace la aduana para determinar el valor de la mercadería? Evidentemente, acá no hay un precio de factura, y si lo hay, evidentemente es un precio referencial. Entonces tenemos que recurrir a otra metodología, y esta metodología muy importante son los métodos deductivos que aplica el servicio aduanero. No solamente hablamos de ajustar en más, sino que partir del contrato de alquiler que lo pide, traducido, o bien partir de la factura de venta en el mercado interno y llegar al valor en aduana de la mercadería. Un trabajo que solamente lo puede hacer un contador con mucha documentación y con la colaboración de la empresa. Fundamentalmente, el tema más típico es, por ejemplo, los animales de pedigre que entran de cabañas extranjeras, entran en consignación, y bueno, hay que valorarlo sobre la base del precio de venta en el mercado interno, sacarle la utilidad normal, todos los gastos internos hasta llegar al puerto, el lugar de importación, porque ese es el lugar donde hay que valorarlo. Yo creo que el doctor Bibinoy nos dio una pauta muy importante. La aduana tiene en cuenta cuál es el momento imponible. ¿Por qué es el momento imponible tan importante? Porque ahí se fija el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio. Estas 4 variables son esenciales en la determinación de esta base imponible. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la aduana en este aspecto no solamente aplica los métodos aditivos de ajustar una regalía, de ajustar una comisión, sino también los métodos deductivos en los casos que no hay venta. Ahora, indudablemente hay muchas operaciones que no son venta. Fíjense hasta dónde llega la legislación internacional, que las operaciones entre sucursales, las sucursales que no tienen autonomía, no es el caso de, de filiales, el código del valor de la OMC las califica como transacciones que no son venta. A pesar de que tenga una factura, a pesar que la sucursal paga un precio, la aduana descarta este tipo de operatoria y automáticamente no las valora por su precio, sino que aplica métodos secundarios, por ejemplo, un antecedente de mercadería idéntica o similares, un método deductivo otra forma de determinación en el marco de la metodología que establece el acuerdo. Cuidado, porque una vez que yo descarté el precio, tengo que poner por escrito en un dictamen técnico los pasos que estoy siguiendo, porque evidentemente el profesional después puede declarar nulo ese dictamen técnico porque no he cumplido las formalidades. Muchas de las causas que se pierden en el servicio, en el tribunal fiscal, son por vicios de forma. Entonces tenemos que ser muy celosos en cuanto a descartar el precio de la mercadería, porque lo contrario, evidentemente, puedo caer en una metodología personal, que es lo peor que le podemos hacer a la administración aduanera. Entonces, el código del valor, afortunadamente, tiene una metodología estricta, una metodología, salvo situaciones muy particulares, que nos obliga a seguirla. De lo contrario, ese precio que estoy declarando puede realmente ser, digamos así, avalado por el mismo tribunal fiscal porque realmente apliqué incorrectamente
el acuerdo de valoración. Por eso hay que tener en cuenta que el acuerdo de valoración del GATT tiene estas atipicidades. Una, que no define la venta. O sea, no hay una definición de venta como el derecho comercial, ¿no es así? Sino que acá, por el contrario, se ejemplifican las no ventas para decir, señores, acá no hay valor de transacción. Y por lo tanto debo aplicar métodos, evidentemente, comparativos o métodos deductivos, etcétera, etcétera, que como las directrices de la OCDE también lo contemplan. Hay muchas similitudes, no digo que son idénticos, pero hay similitudes en este aspecto, ¿no? Que hay que seguirlas muy estrictamente acá, ¿eh? Acá debemos ser muy celosos en cuanto a pasar de un método a otro método. No es como en otras disciplinas donde uno puede, en base a las circunstancias, aplicar el método que le conviene. Acá no es así. Acá, evidentemente, un ajuste puede ser invalidado porque apliqué incorrectamente la metodología del acuerdo de valoración. Entonces, las operaciones sucursales, el caso de las donaciones, las permutas, el alquiler y el leasing son ejemplos de cómo realmente no existe una venta y donde la aduana emplea métodos técnicos, muy técnicos, que requieren necesariamente la intervención de estos profesionales. Generalmente las áreas que aplican esta definición en un 90-95% están formadas en el ámbito de las ciencias económicas, fundamentalmente en el perfil de contadores o licenciados en administración, que son realmente los que conocen esta microcirugía, donde los principios de contabilidad generalmente aceptados hay que aplicarlos, ¿no? Fundamentalmente. Me permito hacerte un agregado, Miguel, Por favor. y comprometerte también porque dijiste un tema que ya sabes que lo hemos conversado en varias oportunidades, que es la circunstancia de la venta y la relación con precio de transferencia. Claro. Entonces, en ese caso particular, y para no robarte más tiempo, te puedo comprometer a que hagamos en el futuro inmediato otra reunión en la cual analicemos un poco las circunstancias entre la compatibilización normativa entre la valoración aduanera y los precios de transferencia. Pero cómo no, cómo no. Sí. Es un tema que tú sabes que le he puesto mi mayor predisposición a esto, y es un tema no menor que todavía observo que todavía no hay, hay mucha disparidad de criterios Sí. que dan lugar a confusiones, conflictos, controversias que se podrían evitar. Y en esto es importantísimo que se sumen las profesiones, la profesión jurídica con la económica, porque es un tema que no se puede ver desde una sola arista. Esto, tú sabes que siempre propendí a la integración interdisciplinaria, y en temas que yo entiendo a mi criterio, pero no por haber sido formado en ciencia económica, sino por tener algo de experiencia en esto, hay asuntos sobre los cuales hay que buscar más un razonamiento jurídico, y en otros mucho más un económico, como para demostrar los hechos, un perjuicio económico o algo, un cálculo que está fuera de lugar, una pretensión indebida, tanto del contribuyente como del fisco, hablo en términos de impuestos, ¿no? Por eso llamo contribuyente también a un operador de comercio exterior en estos asuntos. Así que me gustaría comprometerte para que en el futuro no muy lejano hagamos una reunión de esto, porque este es un tema que también se debe abordar, que los colegas los tienen que abordar, que los profesionales ligados al comercio exterior lo tienen que abordar, ya sean contadores o abogados, no importa, esto hay que abordarlo, porque yo hago este análisis, Miguel, y no me quiero extender más. En un principio esto estuvo disasociado, porque la legislación de precio de transferencia ya viene en su origen en impuesto a los réditos. En ese momento de réditos estaba la aduana y la DGI, eran dos organismos diferentes. Y después, a medida que se fue consolidando a través del decreto C-1897, que también tardó muchísimo tiempo en que se consolidara un criterio más o menos uniforme entre las administraciones tributarias aduaneras y las administraciones tributarias
de la DGI, debe empezar a recorrer un camino uniforme, justamente por eso, porque ahí aparece un actor, que es el fisco, que es uno solo, y aparece un contribuyente que sea un tema aduanero o de la DGI, también es uno solo. Y entonces tiene que aplicar un principio de unicidad en ese tratamiento. Claro, ¿Me hago entender, Miguel? Por claro. eso te quiero comprometer. Perfecto, ¿Eh? perfecto, sobre todo. ¿No? Y este tema que vos querés plantear está siempre en el tapete, en las reuniones técnicas que se realizan en Bruselas, el comité técnico. El secretario general de la OMA, Kunio Mikuriya, que es un japonés, ha invitado fundamentalmente a la CCI, ha invitado a los estudios más importantes de auditorías para que hagan exposiciones, y sobre todo a la OCDE, que evidentemente es la que conoce mejor, digamos así, el tema de la metodología de los precios de transferencia y dónde puede haber eventuales intersecciones que no creen conflictividad con la materia aduanera. Bueno, Miguel, muchas gracias. Tú sabes que Por favor. tendría muchísimo más para preguntarte y vos para exponer 10 veces más de lo que te estoy preguntando, pero no te quiero robar más del tiempo comprometido. Me parece que esta charla de ahora ha sido una muy buena aproximación para que se conozca, digamos, la raíz de la preocupación que debe existir en quienes estén ligados al comercio internacional de no hacer yo digo, muchísimas veces por desconocimiento, no hacer cosas inadecuadas con la aduana, ni en las declaraciones de valor, ni en los cálculos previos a una importación, porque a veces pasa también que puede pasar que de repente algunos profesionales se sientan un poco condicionados por determinado perfil de un cliente, sobre todo aquellos que son independientes, en decir, no, esto no se lo digo, esto no, la verdad que yo creo que el profesional tiene la obligación de actuar como profesional, más allá de las implicancias de tipo relación que tenga con un cliente o no. Si es un cliente, digamos, que quiere hacer las cosas bien, lo va a escuchar. Y para eso Claro, necesitamos que el profesional se capacite también, porque esto exactamente. lamentablemente, como hemos hablado muchas veces, inclusive cuando nos conocimos allá por el año 96, 97, lo hablamos en la facultad, ¿te acordás? En la Facultad de Ciencias Exactamente. Económicas, que es un tema novedoso totalmente, hasta lamentablemente hoy todavía sigue siéndolo un poco esta cuestión, así que tenemos que seguir bregando porque se hagan las cosas como corresponden, evitar los conflictos, los litigios, y que nuestros profesionales sean idóneos, pero idóneos no por un título, idóneos por conocimiento para poder actuar libremente y con solvencia en esto. ¿Mm? Perfecto. Así que, Miguel, yo te agradezco muchísimo este tiempo tuyo y bueno, y le voy a dar justamente la difusión que yo pretendo, que es ir avanzando sobre pasos en la valoración aduanera. Así que Claro. no va a ser la última vez que ya te tengo comprometido una y por ahí va a haber alguna más, porque, digamos, no, valoro muchísimo tu conocimiento, tu persona, y realmente para mí es un placer enorme poder hacer esto y que vos colabores con todo este esfuerzo de conseguir que nuestra profesión sea digna en esta materia, ¿no? Y evitar también todas aquellas veces que muchas veces por pasiones encendidas se digan fuera de lugar sobre la competencia o no. Tenemos que ser Claro, dignos. Y la competencia viene sola, por claro. el conocimiento. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo y como de costumbre, mi respeto para vos. Muchas gracias, Miguel. Gracias y le deseo mucho éxito a todos los alumnos que están cursando este lindo curso de comercio exterior. Buenas Bueno, tardes a todos. Gracias. bueno, muchas gracias, Miguel.